Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dr. Mijail y les doy la bienvenida al resumen de la tercera sesión que corresponde a transporte de lípidos. No olviden complementar lo visto aquí en clase con las revisiones que se suben a su grupo de Facebook Alumni Metabolito para tener pues el máximo desempeño. Las lipoproteínas son los transportadores que se utilizan para movilizar las grasas a través de la sangre. De una lipoproteína hay que enfocarnos en tres aspectos fundamentales. Número uno, ¿dónde nace? Kilomicrón es la primera que vamos a estudiar. Kilomicrón es sintetizado por los enterocitos. Los enterocitos colocan en kilomicrón los ácidos grasos que absorbieron de los alimentos. Por eso el ciclo de vida de kilomicrón también se le conoce como vía exógena, porque transportará la grasa de los alimentos hacia los tejidos. El enterocito resterifica los ácidos grasos, los coloca dentro de kilomicrón en forma de triacilgliceroles, junto con un poquito de colesterol. A las lipoproteínas se les clasifica por su densidad. A mayor carga de triacilgliceroles, menor densidad. Y como kilomicrón es la más grande de todas las lipoproteínas, la que más triacilgliceroles transporta, es la menos densa también. Además del núcleo lipídico, las lipoproteínas tienen una cubierta de fosfolípidos, adicionada con proteínas APO. Estas proteínas APO le permiten a la lipoproteína interaccionar con enzimas, con otras proteínas. Kilomicrón tiene en su superficie su APO característica ApoB48, que permite diferenciarlo de otras lipoproteínas, además de ApoC2, que le ayuda a liberar su cargamento en músculo y adipocito en dos tejidos, y la ApoE, que le permite a kilomicrón ser captado por los hepatocitos. Ahora, nos enfocamos en tres puntos fundamentales. Número 1, el sitio, el origen, que sería aquí enterocito para kilomicrón. 2, el cargamento. Y 3, las apos de superficie. Una vez preparado, kilomicrón abandona el enterocito, se dirige a la circulación linfática a través de los vasos quiríferos, de ahí a la circulación venosa y luego a las arterias, en donde lentamente se acerca a los capilares que alimentan a músculo y adipocito. En ellos se encuentra una enzima llamada LP. Les pido por favor que dejen atrás cualquier significado oscuro que asocien a LP. LP significa en realidad lipoprotein lipasa. Esta enzima es activada por la ApoC2 de la superficie de kilomicrón y al ser una lipasa comienza a cortar los triacilgliceroles, liberando ácidos grasos para ser captados por el músculo y utilizados para la beta oxidación o por el adipocito para su almacenamiento. Kilomicrón también contiene en su superficie la ApoC3, que funciona como un freno, es un inhibidor de la LP. Si la LP corta demasiado rápido a kilomicrón, corre el riesgo de desestabilizarlo. Por eso ApoC3 frena su actividad en caso de que lo vean necesario. Conforme kilomicrón va perdiendo su cargamento, se hace cada vez más pequeño y se convierte en un remanente de kilomicrón, el cual contiene su mayor parte de colesterol. Una de las tres grandes tragedias del colesterol es que los tejidos no suelen quererlo, porque cada célula puede crear su propio colesterol. ¿Para qué aceptarían un compuesto que ellas mismas pueden hacer? La tristeza es que ingerimos grandes cantidades de colesterol todos los días con los alimentos, colesterol que difícilmente vamos a emplear. Eso nos va a dar problemas. El remanente de kilomicrón usa su ApoE para ser endocitado por los hepatocitos, finalizando su ciclo de vida. La siguiente lipoproteína es VLDL. Su ciclo de vida es conocido como vía endógena, porque transporta la grasa interna creada por el mismo hígado hacia los tejidos. En VLDL, el hígado lo rellena con triacilgliceroles, pero también con colesterol. A lo que VLDL le dice al hígado: pero padre, nadie quiere el colesterol, nadie me lo va a aceptar. Y el hígado le responde molesto: tú no puedes volver a casa hasta que repartas todo ese colesterol. Aceptando su cruel destino, VLD le pide que le den proteínas APO para cumplir con su tarea. Le confieren la ApoB100, que es su marcador característico, así como 48 lo era para kilomicrón, ApoC2 para descargar su contenido en músculo y adipocito, y ApoE para que una vez cumplida su misión pueda volver al hígado, pueda volver a casa. Pero desafortunadamente, chicos, eso no pasará. VLDL
abandona el hígado y se acerca a los capilares que alimentan a músculo y adipocito, repitiendo el mismo camino que kilomicrón. La LP reconoce su ApoC2, se activa y comienza a descargar sus ácidos grasos. Pero VLDL nota que poco a poco pierde ácidos grasos y disminuye su tamaño. Se transforma entonces en un intermediario llamado IDL, al que le queda 50% de los triacilgliceroles originales. IDL entra en desesperación porque nota cómo se llevan sus triacilgliceroles pero no su colesterol, y le dice a músculo y adipocito: miren, les vengo manejando en una promoción que por cada triacilglicerol que se lleven les regalo 2 colesterol. Músculo y adipocito le dicen: pues ahorita no, joven, ahí a la otra, no están muy interesados, y continúan usando la LP para quitarle sus ácidos grasos. Poco a poco el pobre IDL nota cómo se llevan todo menos el colesterol, pierde en el proceso hasta sus apos, pierde ApoC2, así que no puede volver a interaccionar con la LP, pierde la ApoE, no puede regresar a casa y se convierte en un desdichado llamado LDL, cuyo núcleo lipídico es puro colesterol que nadie quiso, y el ApoB100, que es el marcador que le quedó, ¿no? LDL está destinado a ir de célula en célula, de membrana en membrana, tocando la puerta, ofreciendo su colesterol, pero siempre lo rechazan porque nadie quiere al colesterol. Hasta que un buen día, LDL escucha a lo lejos una voz que le dice: ven LDL, ven conmigo, yo sí te quiero. LDL feliz corre en dirección a esa voz, pero lo que no sabe es que esa voz proviene de un radical libre, y ustedes saben que no se debe confiar en los radicales libres. Lo único que quieren es robar electrones. El radical libre le dice: ven LDL, dame un abrazo, sé que has sufrido mucho. Le da un abrazo y le clava un cuchillo, robándole sus electrones. LDL moribundo se recuesta en la pared de una arteria, se pregunta por qué el mundo es así y muere. Por ese motivo a LDL se le conoce popularmente como el colesterol malo, por su tendencia a depositarse en la pared de las arterias, como LDL oxidado. Va a dar inicio a una reacción en cadena, el principio del final. El cadáver de LDL oxidado será reconocido por los macrófagos, que se lo empiezan a comer. Pero esta es la segunda de las 3 grandes tragedias del colesterol. El colesterol no tiene vía de degradación, los humanos no pueden romperlo de ninguna manera, así que el macrófago está ingiriendo un compuesto que nunca podrá eliminar. Se convierte en una célula espumosa, rellena de colesterol y que ya no puede hacer más. Una vez que el macrófago es un espumoso, en vez de decir, bueno, ya fue suficiente, ya me llené, ya, vamos a dejarlo por la paz, no. Recluta más macrófagos para que vengan a repetir el proceso. La zona se empieza a llenar de células espumosas y crece. Conforme se depositan más LDL oxidadas, crece. Se está generando el crecimiento de una placa de ateroma, una entidad conocida como ateroesclerosis. Y no solo eso, las células espumosas estimulan al músculo liso de la túnica media de las arterias para que secreten colágeno y endurezcan la placa para que no se mueva de esa localización. El músculo liso ve al macrófago espumoso atareado y le dice: oye macrófago, te veo preocupado, ¿quieres que te eche la mano? A lo que el macrófago le dice al músculo liso: sí, por favor, tengo miedo de que la circulación sanguínea empuje y quite la placa de aquí antes de que me la acabe. Si tan solo pudiera fijarla a la pared. A lo que el músculo liso dice: para algo es tarde, y con sus fibras de colágeno endurece la placa, sellando nuestro destino. El crecimiento de la placa de ateroma es como Thanos, chicos, es inevitable. Una vez que da inicio, con el pasar de los años, seguirá aumentando su tamaño conforme más LDLs lleguen, más espumosos se formen y más colágena la estabilice, hasta que tarde o temprano termine por cerrar por completo el flujo sanguíneo, dando lugar a un infarto. LDL es la lipoproteína con más alto riesgo cardiovascular
por su tendencia a generar ateroesclerosis, que es el principio para la aparición de un infarto del miocardio o un evento vascular cerebral si los vasos obstruidos son los del cerebro. Eso toma tiempo. Sin embargo, si la placa es inestable, se puede romper un buen día, un fragmento sale despedido y obstruye un vaso más pequeño más adelante. Es lo que provoca un infarto súbito, cuando una persona va en la calle y de la nada se infarta y muere. Generalmente el proceso es más lento, conforme va creciendo la placa, ya no llega tanta sangre al tejido. El paciente lo nota. Si una arteria coronaria es donde está pasando esto, cuando el paciente intenta hacer ejercicio, el corazón demanda más sangre, pero como está cerrado el vaso, no puede llegar más oxígeno al corazón, y entonces el paciente presenta los síntomas característicos de la angina de pecho. Siente que se ahoga, tiene que sentarse a descansar, a recuperar el aliento. Nos está avisando que ya hay una coronaria que se está obstruyendo por el crecimiento de una placa de ateroma. Sin embargo, les mentí un poquito para que mi historia fuera más dramática. Lo cierto es que sí se puede llegar a atrapar a LDL. De hecho, el 60% del LDL regresa al hígado y el 40% es captado por las gónadas y la glándula suprarrenal. Hígado, gónadas y suprarrenal poseen un receptor llamado receptor de LDL o receptor ApoB100. Las gónadas y la suprarrenal están interesadas en atrapar el colesterol de LDL con ese receptor y utilizarlo en la creación de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas todas vienen de colesterol, se sintetizan en mitocondria por medio de una familia de enzimas pertenecientes al grupo del citocromo P450. Del colesterol se crea un intermediario llamado pregnenolona, que es el padre de todas ellas. A partir de aquí se forma progesterona, testosterona y mediante la aromatasa de la teca interna del folículo ovárico, estradiol. También de progesterona se puede crear a los mineralocorticoides en suprarrenal, cuyo miembro más destacado es la aldosterona, una hormona que al controlar la concentración de sodio puede controlar el volumen sanguíneo, regulando el fenómeno de ósmosis. Y también el cortisol, que es el principal de los glucocorticoides, que también se sintetizan en suprarrenal, que es la hormona, ya vimos en el bloque anterior, del estrés prolongado y que tiene un efecto inmunosupresor bastante considerable. Muy bien. Algunas anotaciones clínicas. ¿Qué pasa en los pacientes que presentan mutaciones del receptor de LDL, el receptor de ApoB100? Pues ya no pueden atrapar a LDL y como nadie lo captura, su concentración sube. Podemos adivinar qué va a suceder. Si se acumula el LDL, se va a ir depositando en las arterias y el crecimiento de la placa de ateroma será muchísimo más rápido. Es lo que caracteriza a una entidad llamada hipercolesterolemia familiar. Esta enfermedad autosómica dominante, debido a la mutación del gen que codifica para el receptor LDL, se va a caracterizar por un aumento del colesterol sanguíneo exagerado y un alto riesgo cardiovascular. El paciente presenta datos de enfermedad cardiovascular, puede ingresar por un infarto a urgencias a edades tempranas, lo cual no es lo habitual. Los infartos los observamos a partir ya de los 35 para adelante, pero este paciente puede desarrollar un infarto siendo muy joven. Clínicamente, el exceso de colesterol se puede apreciar por la aparición de jantelasmas, que son lesiones por depósitos de colesterol en zonas de pliegue. Son estos depósitos de colesterol en dermis que originan estas salientes, estas pequeñas prominencias amarillentas. Pueden observarlos también típicamente en el tendón aquileo, y aquí los apreciamos en el iris. Muy bien. Si bien los jantelasmas no son exclusivos de la hipercolesterolemia familiar, su avistamiento nos hace pensar que el paciente tiene una alta concentración de colesterol en sangre. El paciente tiene una línea familiar de parientes con algún tipo de evento cardiovascular, infartos musculares, infartos cardíacos, eventos vasculares cerebrales, porque es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, alguno de sus padres la tiene
seguramente la manifestó, podemos rastrear el origen familiar. La mutación de la ApoE, del gen de la ApoE, le impedirá al remanente de kilomicrón poder ser captado por el hígado. Se queda flotando en sangre y, como es rico en colesterol, nos vuelve a dar una hipercolesterolemia. A la mutación de la proteína ApoE se le conoce como hiperlipidemia tipo 3 y se considera factor de riesgo para Alzheimer, porque, recordemos, una proteína puede cumplir diferentes funciones dependiendo de dónde se localice. La ApoE en kilomicrón es para ayudarle a ser captada por los hepatocitos, pero en cerebro la ApoE regula el crecimiento neuronal, entonces pues su mutación afectará también a cerebro. La mutación de la lipoproteína lipasa nos impedirá poder descargar el contenido de VLDL kilomicrón. No podremos cortar estos triacilgliceroles. Como consecuencia, la concentración de triacilgliceroles se va por las nubes, por arriba de los 1000 miligramos por decilitro, que es lo característico en la hiperlipoproteinemia tipo 1. Muy bien. Ahora, si hay un colesterol malo, tiene que haber un colesterol bueno en la historia. Y ese es el caso de HDL, que representa a la vía reversa del colesterol. Entonces, HDL se especializa en tomar el colesterol excedente de los tejidos y transportarlos al hígado para su eliminación. Por eso todo el mundo lo quiere. Cuando lo ven pasar, las células dicen: rápido, tómate una foto con él. Es el doctor delegado de las lipoproteínas. Todo el mundo quiere HDL. HDL transporta colesterol en su interior, pero lo dirige al hígado para su eliminación. Y en su superficie encontramos las proteínas ApoA, siendo ApoA1 la más característica. ApoA1 va a activar a un transportador que está en la membrana de las células, llamado transportador tipo cassette ABCA1, porque es activado por ApoA1. Y este transportador permite que la célula saque su colesterol. Después, la misma ApoA1 activa la LCAT, una enzima que transesterifica el colesterol, es decir, le agrega un ácido graso. La principal forma circulante del colesterol es como éster de colesterol, y un éster de colesterol es un colesterol unido a un ácido graso. Entonces la LCAT toma un ácido graso de la lecitina, que es un fosfolípido, se lo transfiere al colesterol y como éster de colesterol lo coloca en el núcleo de HDL. HDL lleva el colesterol al hígado para que lo elimine en forma de sales biliares. Muy bien. Ahora, la dislipidemia es una entidad definida por los médicos internistas que se caracteriza por la anomalía de los lípidos en sangre. Va a cursar con hipertriacilgliceridemia cuando los triacilgliceroles superen los 150 miligramos por decilitro. Acuérdense, es igual al número de Pokémon originales. Si supera los 150, hipertriacilgliceridemia. La hipertriacilgliceridemia es un factor de riesgo para resistencia a la insulina. Recuerden que a las células les hace daño acumular lípidos en su interior. Si las células sufren daño, entran en inflamación y mediante algún mecanismo no bien definido, la inflamación predispone a la resistencia a la insulina. La hipercolesterolemia la entendemos cuando el colesterol supera los 200 miligramos por decilitro y pues es el factor número 1 para la aparición de aterosclerosis, que es la puerta para los infartos al miocardio y en cerebro. El HDL debe estar lo más alto posible, porque es la lipoproteína que hace la vía reversa, es la que se deshace del colesterol enviándolo al hígado. Así que si está por debajo de los 40-50 miligramos por decilitro, dependiendo si es hombre o mujer, también se considerará factor de riesgo para aterosclerosis. A esta lo queremos lo más alto posible. LDL, por el contrario, debe estar lo más bajo que se pueda. El LDL se considera factor de riesgo cardiovascular dependiendo de los factores de riesgo que presente el paciente.
Si el paciente presenta factores de riesgo cardiovascular como sobrepeso, hipertensión, ser hombre de más de 45 años o es fumador, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo cardiovascular, el valor de LDL cambiará. Mientras más factores de riesgo cardiovascular tenga el paciente, la concentración de LDL tendrá que ser más baja, porque si no, fácilmente va a favorecer la aparición de aterosclerosis. Se puede calcular la concentración de LDL mediante esta ecuación que vimos en clase, ¿no? Colesterol menos HDL más VLDL. Si quieren saber el valor de VLDL, hay que dividir triacilgliceroles entre 5. En realidad, pues, estas fórmulas estarían un poquito de más, porque en cualquier laboratorio al que le pidan un perfil lipídico, ya les dan todos estos rangos. Pero bueno, nos los pueden preguntar, ¿no? Y el índice aterogénico, que también es útil para definir el riesgo cardiovascular. Si está por arriba de 4, el paciente tiene riesgo de aterosclerosis. Se calcula dividiendo el colesterol